queremos comenzar la serie de mensajes relacionados con las 7 iglesias. De hecho, comenzamos la semana pasada una introducción y hoy vamos a entrar específicamente a cada una de las iglesias. Y lo queremos traer en la particularidad de traer nuestros valores de la Alianza Cristiana y Misionera, valores esenciales que algunos de ustedes ya han oído, porque ciertamente si el Señor está dando un mensaje a estas iglesias, pues estos valores tienen que aparecer en el mensaje que se da. Y por lo tanto te pedimos que tú busques tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo número 2. Vamos a estar utilizando la nueva versión internacional que estaremos proyectando, pero la puedes comparar con la Reina Valera, que es la versión que, ¿verdad?, la mayoría pues tenemos. Gloria al Señor. Fíjense que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Es una serie que vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, con el pastor asociado, el pastor Mikey. Y vamos a ver hoy la iglesia de Éfeso. Y son los primeros 7 versículos del capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Y dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si ustedes pueden notar, este mensaje a las iglesias viene como producto de lo que vimos la semana pasada en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Noten que en el capítulo número 1 Jesucristo se presenta como el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo es lo que le permite escribir el mensaje acerca de las iglesias, porque Él tiene toda la autoridad. Más adelante en el versículo número 10 vimos: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Laodicea. Y nota que hay una instrucción, y en el capítulo número 2 y 3 vemos cuál fue la correspondencia que de parte del Señor Jesucristo, directamente siendo Juan el que tomaba nota, le escribe a estas iglesias. También vimos la semana pasada, y queremos pues recordar esto, que en el capítulo número 1 se nos da el bosquejo de lo que va a suceder, de lo que se va a escribir. Y en el versículo 19 dice: escribe pues lo que has visto. Y lo que has visto es lo que sucedió en el capítulo número 1, que Él nos describe. Lo que sucede ahora. Lo que sucede ahora es el capítulo número 2 y el capítulo número 3, que es el mensaje del Señor Jesucristo a las iglesias, un mensaje personal del Señor. Por eso revierte una gran importancia. Y lo que sucederá después, es desde el capítulo número 4 hasta el final del capítulo número 22. Y nota que este es un libro que es para revelar. Apocalipsis es levantar el velo, revelar. Y comienza diciéndonos y dando la explicación de lo que ha visto Juan en ese capítulo número 1. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha
y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y en ese capítulo número 1 vimos a un Cristo resucitado, a un Cristo todopoderoso que camina en medio de las iglesias, que está pendiente a ellas, y por lo tanto Él tiene la autoridad, siendo Él la cabeza de la iglesia, para poder entonces dar el mensaje que vamos a ver en el capítulo 2 y en el capítulo número 3. Fíjense que la historia de esta iglesia es extraordinaria y vamos a ir rápidamente porque es importante entender este trasfondo. Fue fundada por el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, en su tercer viaje misionero. Cuando él salió en su segundo viaje misionero a predicar, el Espíritu Santo no permitió que él predicara en Asia. Asia era el lugar natural que él fuera luego que fue a la primera parte de su viaje misionero. Y por eso fue que fue impedido, la escritura es bien clara, dice que fue impedido por el Espíritu Santo que predicara en Asia. Eso es como si yo saliera para predicar en Arecibo el Evangelio y queremos dar este ejemplo. Y entonces lo lógico es que quizás ahora le tocaría a Atillo, si me tiro hacia el oeste, a Camuy, a Isabela, a seguir predicando. Pero es como si el Espíritu Santo le dijo, no predique ni en Atillo, Camuy, Isabela, vete para Mayagüez a predicar. Ahora, la lógica era que geográficamente, en este ejemplo que le he puesto, pues Atillo, Camuy, Isabela era el lugar, pero el apóstol Pablo entonces predica siguiendo las instrucciones. Y noten que la escritura es bien clara. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Y fíjense que aquí tenemos este mapa que ilustra esto en el segundo viaje. Si ustedes ven aquí, en esta parte de aquí fue donde fue el primer viaje misionero, ¿verdad? Galacia, esta área, aquí está la área de donde Jesucristo caminó, de Galilea, Samaria. Y entonces él predica el primer viaje misionero aquí. Era lógico que esta área de aquí fuera el área que él continuara predicando en su segundo viaje misionero. Pero cuando llegó y visitó estas iglesias, dice la escritura, el Espíritu Santo no le permitió que entrara en esta área, sino que lo envió a Macedonia y a Acaya, donde aquí él tiene el segundo viaje misionero y donde él levanta iglesia. Por eso vemos esta prohibición y por eso vemos esta línea, que él no entra a ninguna de estas ciudades. Y si ustedes notan, estas ciudades son las ciudades en las cuales él le escribe en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo, porque es en el tercer viaje misionero que él predica el Evangelio. ¿Se acuerdan que cuando llegó a Troas tiene la visión del joven macedonio que le dice, ven y ayúdanos? Y él en obediencia va a Macedonia y a Acaya, ¿verdad? Y luego notarán que cuando él terminó esta parada aquí, en Filipo, en Tesalónica, llegó a Atenas, a Corintio, entonces él hace una parada en Éfeso. Y hace una parada en Éfeso, pero ya iba de camino, tenía que llegar aquí nuevamente a Jerusalén, a una fiesta. Y él se para en Éfeso, ¿verdad? Y es una parada la cual se nos dice, ¿verdad?, unos detalles interesantes. Dice, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes, entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos y él no accedió. Nota que él llega allí, las cosas van aparentemente bien, pero al despedirse, miren cómo dice, les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es decir, que él fue allí, él tenía instrucciones que no se podía quedar, las cosas van bien, pero dice, va a haber un momento donde yo voy a regresar para ello. Ahora, en el tercer viaje misionero, él fue el primer lugar donde él fue. Y ahora tenemos el mapa, ¿ves? Tercer viaje misionero de Pablo. Él parte de la iglesia, ¿verdad?, aquí en Antioquía, que era su iglesia local, la iglesia que lo envió. Y entonces noten cómo él va directamente a Éfeso a predicar la palabra de Dios. Y él llega aquí, ya sabía el lugar donde tenía que ir. Y el ministerio de él quizás fue el más milagroso, el más espectacular, por decirlo así, cuando fue en su tercer viaje a la ciudad de Éfeso. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades.
y los espíritus malignos salían de ellos. Quizás la lección que debemos aprender aquí, que las cosas hay que hacerlas en el tiempo de Dios, y hay que entender cuál es el tiempo de Dios. Y el apóstol Pablo pudo discernir en su segundo viaje, aun cuando las cosas iban aparentemente bien, que había un tiempo de Dios para llegar ahí. Y en todos los lugares que el apóstol anduvo, en este lugar se nos dice que hubo grandes milagros cuando se predicó. Ahora, este lugar de Éfeso se convirtió en un centro evangelístico, nos dice la Escritura, y llevó el evangelio a todas esas ciudades del Asia Menor. Fíjate que ahora tenemos nuevamente el mapa, pero sin el viaje, ¿verdad? Sin los viajes marcados de Pablo. Y nota que cuando él llega aquí a Éfeso, todos estos lugares que están aquí fueron evangelizados debido a que el centro era la ciudad de Éfeso. Es decir, que fue una iglesia evangelística, una iglesia que llevó el evangelio a ese lugar que nos dice la Escritura. Pero si eso fuera poco del trasfondo de esta iglesia, quizás al mirar los pastores titulares que hubo, que la Biblia nos da a entender, nos dice la clase de enseñanza que hubo en esa iglesia. El primer pastor, obviamente, el apóstol Pablo, que fue el pastor fundador de la iglesia. Más adelante, Timoteo, el discípulo de Pablo, fue pastor. Y ahora al final, en el tiempo del Apocalipsis, que es escrito en el año 90 o 95 después de Cristo, 30 años después, es el apóstol Juan, aquel que recostó su cabeza sobre el hombro de Jesús, aquel que era el discípulo amado, ya anciano, era el apóstol de la iglesia. Es decir, que tenemos una iglesia que tiene una herencia rica de lo que es el evangelio, donde Dios hizo milagros y maravillas a través del apóstol Pablo, donde se convirtió en un centro evangelístico para llevar el evangelio a toda esa área de Asia Menor. Y si eso fuera poco, teniendo como pastores al apóstol Pablo, a Timoteo y al mismo Juan. Y es a esta iglesia, 30 años después que fue fundada, 35 años después, que escribe el Espíritu Santo a través de la persona de Jesús, le escribe, y tenemos nosotros la correspondencia que está ahí. Notarán que cuando estudiemos la iglesia hay un patrón definido en el mensaje de cada una de ellas. En primer lugar, se refiere a algún aspecto de lo que se describió en el capítulo número 1 del Cristo resucitado que vio Juan. Hay ciertos aspectos que se toman como introducción. Luego hay una alabanza o una acción de gracia, ¿verdad? De cosas buenas que está haciendo la iglesia. Hay algunas que no hay nada que decir, pero la mayoría hay algo que decir. Luego viene una reprimenda, viene algo que está malo, que el Señor señala que se tiene que corregir. Nuevamente, no en las 7, pero en la mayoría hay algo que corregir. Luego viene la solución del problema, lo que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, dice que se debe hacer para poder corregir ese problema. Y luego termina con una promesa para aquellos que sean obedientes y se mantengan fieles. Y luego termina: el que tenga oídos para oír, oiga lo que tiene que decir el Espíritu a las iglesias. Dando esto a entender que el mensaje que se está dando no es cuestión de oírlo con oídos humanos, sino que hay que entenderlo en el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, cuando nosotros leemos la Escritura, no es cuestión de leerla simplemente por el hecho de ser un libro histórico o un libro de poeta o un libro de historia, sino que hay que leerla a tono, ¿verdad? Y siguiendo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, veamos esta correspondencia que está aquí. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Como hemos dicho, lo primero que él presenta es una imagen del capítulo número 1, y ciertamente esta imagen la vimos en el capítulo número 1. Fíjense que aquí lo primero que nos dice el Señor en el primer mensaje a las iglesias, de que Él camina todavía, Él está pendiente a su iglesia, y el Señor está pendiente a su iglesia para bendecirla, pero también está pendiente para juzgarla.
En el tiempo de hoy que vivimos, creemos que venimos a la iglesia para que nos bendiga y nos dé, y nos dé, y nos dé, pero no nos pide cuentas el Señor. Y déjame decirte en esta mañana, el mismo Señor que bendice y te da cosas, es el mismo Señor que también pide y juzga las acciones de nosotros que debemos vivir para el Señor. Nota que dice que Él sostiene las 7 estrellas en su mano derecha. Es decir, Cristo sostiene en su mano las iglesias. Y la palabra en el griego para que se describe para sostener, podemos decir que se puede pronunciar kratein, que es una palabra fuerte. Es una palabra donde Cristo tiene el total control. El hecho de tenerla en su mano no es simplemente algo pasajero, sino que Él tiene el total control de la iglesia. Y si la iglesia se somete a su control, nunca va a fallar. Va a hacer lo que es correcto, va a cumplir la misión de Dios. Y por eso es que tenemos la seguridad de que si oímos la voz de Cristo, Él que nos tiene en su mano, nos va a guardar y nos va a cuidar y va a permitir que su propósito se cumpla en nosotros, la iglesia del Señor. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando nos habla acerca de ese agarre? Del hecho de estar en la mano del Señor. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Y la Escritura nos presenta que Cristo tiene las estrellas, que camina en medio de los candelabros, que está en control de la iglesia del Señor. Quiere decir que eso nos debe ayudar a nosotros a darnos una seguridad, que debemos ser obedientes al Señor, que debemos hacer la obra del Señor, porque Cristo tiene el control de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces pasa al elogio, ¿verdad? Como les dije, la segunda manera, la segunda estructura, el segundo bosquejo que se sigue es un elogio a la iglesia. Y el elogio lo podemos ver en los versículos 2 y 3. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Y has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ustedes pueden ver que se dicen varias cosas en el versículo 2 y en el versículo número 3. Fíjense, en primer lugar dice, conozco tus obras y tu duro trabajo. El Cristo resucitado alaba la obra que se está haciendo en Éfeso. La palabra original, cuando habla de obra y trabajo aquí en el griego, es kopos. Y es una palabra favorita del Nuevo Testamento. Es la palabra que se usa para describir el trabajo de los creyentes. Les voy a dar otras referencias en el Nuevo Testamento. Saluden a Trifena y a Trifosa. Si esos nombres no causan malestar, bueno, yo no sé lo que podrá. Las cuales se esfuerzan trabajando, es la misma palabra, se esfuerzan trabajando por el Señor. Gloria a Dios. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Quiere decir que cuando trabajamos con el Señor hay que entregarse, hay que darse. Esto no puede ser con el tiempo que me sobra. Esto no puede ser yo hago cuando mi agenda se abra. No, tenemos que trabajar duro para la obra del Señor. Miren esta palabra utilizada en 1 de Corintios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Quiere decir que cuando el apóstol se compara su trabajo con los otros apóstoles, él dice, yo me he fajado con el Señor, yo he trabajado para el Señor. Y quizás la peculiaridad de estas palabras, ¿verdad?, es que describen que la labor que requiere el Señor es una de toda concentración, de todo esfuerzo. Si tú vas a decir que vas a trabajar por el Señor, tú tienes que sudarlo. Tú tienes que trabajar hasta el cansancio. Menos de eso no le agrada al Señor. Y Él aplaude esta iglesia por ese esfuerzo que ha dado. Es decir, que podemos decir, el cristianismo no es para el que no quiera cansarse o sudar. Si tú crees que al venir a trabajar para la iglesia te vas a cansar o vas a sudar y tú no quieres hacer eso, es mejor que no vengas y trabajes.
El Señor quiere que nos fajemos en la iglesia, que lo demos todo, que trabajemos hasta el cansancio. ¿Ves? Y quizá otra manera de decirlo, el cristiano ha de bregar por Cristo, y cuando la brega física no le sea posible, quizás por la edad, quizás por el cansancio, seguimos trabajando en la oración, porque siempre hay mucho trabajo en la obra del Señor. Y esto es bien importante entenderlo, porque muchas personas dicen: no, pastor, yo no puedo trabajar, me va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, tengo que dedicarme a otras cosas, allá, a otros planes, a otras metas. El Señor está aplaudiendo la iglesia de Éfeso, porque se ha fajado, porque ha bregado, porque se ha esforzado, porque ha trabajado hasta el cansancio, y eso es lo que nos pide el Señor. Fíjense que para poder entender esto, ¿verdad? Tenemos que ver que obviamente le está hablando a creyentes, no le está hablando a gente inconversa, ¿no? El Señor no pide, por ejemplo, al mundo perdido buenas obras. El Señor pide buenas obras fajado, ¿verdad? Como es la expresión, hasta el cansancio Él nos pide a nosotros. Y fíjense que Cristo le está hablando a los suyos. Y después que somos salvos, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar buenas obras. Las obras no cuentan antes de la salvación, pero después de la salvación cuentan. Y no solamente es hacer obras, sino en la manera y en la actitud que hacemos las obras. Por eso es que Efesios 2, del 8 al 10, podemos ver ese contraste antes de Cristo, donde las obras no sirven, y después de Cristo, donde las obras cuentan. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o nadie se gloríe. Fíjate que antes de Cristo las obras no cuentan, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí es que cuentan. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, cuando tú recibes el Espíritu Santo, entonces tú pones ese don para trabajar para Dios, lo pones hasta el cansancio, lo pones con todo tu esfuerzo, y entonces la Escritura dice que Él ha preparado esas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Alguien ha dicho: el cristiano ha de ser como el buen reloj, todo de oro, con la cara abierta, bien regulado, confiable y lleno de buenas obras. En un reloj, si tú tienes un reloj y se atrasa o se adelanta, en el momento que tú quieres saber la hora, tú dices: espérate, no puedo confiar en este reloj, déjame buscar otra manera de saber la hora. Pero el cristiano es como el buen reloj, se puede confiar, aleluya, está disponible, está para hacer la obra correcta. Y nota que ese trabajar es bien importante, pero no es tu opinión de lo que tú entiendas en el trabajo y te fajes trabajando, sino que tienes que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Escritura: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y nota que está hablando entonces acerca de estar llenos del Espíritu para ser dirigidos por el Espíritu. Y nota que el Señor está diciendo a la iglesia de Éfeso, de hecho es una citación, ¿verdad?, de la carta de los Efesios. Le está diciendo que los creyentes trabajamos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y por lo tanto felicita, 35 años después, felicita a la iglesia porque está trabajando llena del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hay una obra, hay una evidencia de esa obra. Y en este momento queremos pues resaltar uno de estos valores que vamos a estar repitiendo una y otra vez, que tiene la Alianza Cristiana y Misionera. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos lograr nada. Nuevamente, sin el poder del Espíritu Santo no podremos lograr nada. ¿Ve? No es cuestión de trabajar, es cuestión de trabajar llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú te tornes al que está al lado tuyo y le repitas esa frase, le digas: sin el poder del Espíritu Santo no podemos lograr nada. No es cuestión de trabajar por trabajar, es cuestión de trabajar dirigido por el Espíritu Santo. Y quizás para que no se lo olvide y se te olvide a ti, repíteselo de nuevo: sin el poder del Espíritu Santo no podemos lograr nada. Bien importante entender este valor fundamental.
que nos dice la Sagrada Escritura. Entonces, fíjense que sigue hablando. En segundo lugar le dice tu duro trabajo. Y cuando está hablando del duro trabajo, alaba la firmeza, la constancia. Es un trabajo duro, no es un trabajo de un día y me cojo un año de vacaciones y regreso por un mes a trabajar en la iglesia. ¿Ves? La palabra que se utiliza aquí en el griego es hipomone. Y esa palabra no es una paciencia negativa que acepta las cosas resignadamente, sino es una actitud de coraje que asume el sufrimiento y la dificultad y las transforma por la gracia de Dios. Lo que quiere decir esto es bien simple. Cuando tú vas a trabajar para el Señor vas a encontrar muchas dificultades. Vas a encontrar un enemigo que no quiere que tú trabajes, que se llama Satanás. Vas a encontrar personas carnales que no quieren que tú trabajes. Vas a encontrar personas que se levantan en contra tuya. Y tú tienes que trabajar duramente. Tú tienes que fajarte. Que en ese trabajar, donde quizás hay en muchas ocasiones tanta oposición, la palabra en griego hipomone, lo que quiere decir es que aún a pesar de esa oposición, yo no veo el cielo gris o negro. Yo siempre veo matices de gloria. Yo siempre veo la presencia del Señor caminar conmigo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Ves? Eso es lo que hace la diferencia. Hay gente que trabajan y cuando trabajan se están quejando y lamentando de los problemas que encuentran y de las situaciones y de cosas que les gustaría hacer pero no pueden hacer. Pero cuando dice esta palabra duro trabajo, está hablando que yo sé que estoy en la voluntad de Dios. Yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo. Yo estoy dejándolo todo. Y cuando termina el día, siempre hay un matiz de gloria. Siempre tengo la presencia del Señor conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Es una actitud. Es lo que le está diciendo. Tienen que tener una actitud correcta, ¿verdad? No al finalizar del día o al analizar lo que Dios me ha mandado a hacer, tristeza, amargura. No. Estoy contento porque estoy trabajando para el Señor. Ese es el trabajo duro, ¿verdad? La actitud en la cual yo lo hago. Luego dice tu perseverancia, ¿verdad? Y esa palabra tu perseverancia es una cualidad interna que estamos esperando en Jesús, ¿verdad? Es una manera de decir yo persevero hasta el final. Yo me mantengo firme en el camino. Yo no me desvío a derecha o izquierda. Yo voy hacia adelante en el nombre de Jesús. Aún aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a seguir el rumbo para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Eso es la perseverancia del Señor. No me va a mover el desánimo. No me va a mover lo que digan otros, sino que yo sigo adelante en el nombre del Señor. Por eso es que el Señor alaba esa actitud. Entonces, fíjense en que sigue luego una oración. Sé que no puede soportar a los malvados y que ha puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y han descubierto que son falsos. Y luego en el versículo número 6 nos habla de un grupo de personas. Y esa parte pues la vamos a hablar quizás en otra iglesia, ¿verdad? No vamos a entrar porque sería mucho material. Pero simplemente lo que él está diciendo aquí en otras palabras es que por sus frutos conoceremos a las personas. Fíjate que siempre va a haber personas falsas en la iglesia. Pueden salir de dentro de la iglesia o pueden salir de fuera de la iglesia que quieran entrar en la iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Fíjense que el Señor Jesucristo es el que está hablando ahí. Sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, de hecho, con los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Él los reúne y les habla. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. El apóstol aquí les está advirtiendo que vienen de afuera, ¿verdad? Entrarán en medio de ustedes, ¿verdad? Y que vienen de adentro, ¿verdad? Fíjense que nos está hablando, ¿verdad? De la advertencia acerca de ellos. De hecho, la Escritura nos manda a nosotros, y esto es triste, pero la Escritura nos manda a nosotros que no le creamos nada a nadie. Que la Escritura es el filtro de todas las cosas. Miren lo que dice. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. A veces oímos a alguien que tiene fama y reputación y decimos, pues esa persona hay que seguirlo ciegamente. No, la Escritura advierte que esa no debe ser la actitud.
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y fíjate que han salido por el mundo, quiere decir que esos vienen de afuera. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y fíjate que con esa prueba podemos descartar a varios grupos. Podemos descartar a los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios. Podemos descartar a los mormones, porque los mormones no creen que Cristo es Dios. Cualquier persona que le quita lo completo que es de Cristo no es de Dios, nos dice la Escritura. Y yo tengo que estar pendiente. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído de este que viene. En efecto, ya está en el mundo. Y lo que está hablando es el espíritu de engaño, que va a ser similar al anticristo que vendrá, que engañará a muchos. Y le advierte a la iglesia: estén pendientes. No todo el que dice que es de Dios o que habla en el nombre de Dios está hablando lo correcto. Y Pablo insiste a los cristianos, ¿verdad?, que debemos estar pendientes a las cosas. Mira qué sencillo lo dice Tesalonicenses: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. ¿Ve? No debemos ahora reaccionar en otra manera diferente y decir, bueno, como pueden haber falsos profetas, ahora yo no creo en las profecías. No, dice, no las desprecien, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, nos dice la Escritura. Es decir, que tenemos que estar pendientes, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer el orden que Dios da las cosas. Mira otro pasaje. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Que los demás examinen con cuidado lo dicho. La Escritura demanda que cualquiera que me diga a mí cualquier cosa de parte de Dios, yo debo examinarlo con cuidado, de acuerdo a la palabra de Dios y lo que Dios me habla. Y otra manera que Jesucristo los resumió en una forma magistral: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, dice la Escritura. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Así que la Escritura nos advierte. Tenemos que estar alerta. No todo lo que brilla es correcto. Tenemos que someterlo a la prueba de la Escritura. Y aquí vamos a traer otra verdad fundamental que es bien importante, que como iglesia del Señor debemos tener, y como podemos ver aquí habla el apóstol: conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento para todo éxito verdadero. Yo quiero que tú lo repitas conmigo: conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento para todo éxito verdadero. Tenemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a contradecir la palabra de Dios. Si es el mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura, va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Pero la única manera que yo puedo saber eso, como me demanda la Escritura, es conociendo el libro, es estudiando el libro, es escudriñando el libro. Esta es una verdad fundamental que va a evitar que gente nos engañe, que vengan con cuentos de camino, gente que piensa en su barriga y en su bolsillo, y seamos engañados. Y tenemos que estar nosotros alerta. Y este es un valor esencial que la Alianza Cristiana y Misionera tiene. Y fíjate que es tan importante que yo quiero que tú se lo repitas al que está al lado. Díselo: conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento para todo éxito verdadero. Aleluya. Es más, para que se acuerden, repíteselo de nuevo: conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento para todo éxito verdadero. Eso es un valor que nosotros no podemos desviarnos en este mundo de tanto engaño que vivimos en el día de hoy. Entonces, miren cómo sigue diciendo: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte.
Y fíjate que esta es una cualidad de los que sufren en el Señor y están en el Señor. No te has desanimado. El desánimo es lo primero que viene a nosotros cuando vemos que las cosas se oponen. Yo estaba viendo una ilustración de Dwight L. Moody, que yo creo que refleja esto en una manera. Dwight L. Moody, que fue un gran predicador del siglo XIX en el área de Chicago, dice que llegó a su casa agotado. Luego él daba campañas, ¿no?, en diferentes lugares. Ustedes saben, no había aviones, era caballo, era lento, ¿verdad? Y él se movía, ¿verdad?, dirigido por el Señor. Y entonces cuando llegó a su casa, luego que había estado en diferentes campañas, dice que su familia les rogó, sus hijos, por favor no te vayas, quédate, estás cansado. Entonces dijo una expresión que quizás refleja este hecho. Él dijo: me cansé en el trabajo. En otras palabras, haciendo el trabajo me he cansado, pero no del trabajo. Yo quiero seguir trabajando para el Señor. ¿Entendieron lo que les quise decir? Me cansé en el trabajo. Va a tomar esfuerzo, va a tomar el sudar, el meterle mano a las cosas. Me cansé porque soy un ser humano, pero no me canso del trabajo, porque yo quiero seguir trabajando para el Señor. Y esa es quizás la actitud que debemos tener todos. Nos podemos cansar en un momento dado porque las energías se nos acaban, porque la fuerza se nos va, pero nunca nos cansaremos de estar trabajando en la obra del Señor. ¿Cuántos pueden adorar su nombre por eso? Y eso es lo que Él está diciéndole a esta iglesia. Gloria a Dios. Entonces viene ahora la parte negativa, ¿no?, la parte de regaño, o la parte que el Señor ve deficiente de la iglesia. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Habían perdido en ese proceso, ¿no? Eran gente que habían visto los apóstoles falsos, los habían identificado, le habían metido mano, estaban trabajando, pero en ese proceso se habían descuidado de su devoción intensa y entusiasta para la persona de Cristo. Y esto todos nosotros nos puede pasar. En muchas ocasiones estamos tan concentrados de hacer el trabajo del Señor y nos olvidamos que el que nos da la fuerza es el Señor. Es difícil para nosotros, para detectar el estado del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué quiere decir en la iglesia? Él había traído a los creyentes de Éfeso a una relación íntima y personal. Como consecuencia, ellos predicaron el Evangelio. Y ambas cosas van atadas, mi amado hermano. Cuando tenemos ese celo de predicar el Evangelio, es producto, gloria a Dios, de una actitud de devoción al Señor, una actitud de que queremos agradar al Señor. Y Él los había llevado al lugar donde había intimidad, donde le decimos te amo, Señor, donde estamos íntimamente, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, en esa situación ellos habían comenzado a perder ese primer amor. Y ese primer amor, ¿tú sabes cómo me han demostrado? Por lo que están perdidos. Cuando comenzamos a perder nuestro primer amor, nos comenzamos a olvidar de los que están perdidos. Nos convertimos en egoístas. Este es mi problema, esta es mi situación. Si amo al Señor, el Señor ha hecho mucho. Entonces comenzamos a mirar hacia atrás. Miramos con nostalgia unos meses atrás, unos años atrás, un lugar donde el Señor nos tenía quizás, donde estábamos trabajando y predicábamos el Evangelio y el amor de Dios estaba con nosotros, y miramos con nostalgia esos tiempos. Y quizás el valor fundamental, y este es el valor que queremos nosotros poder decir y realmente define esta iglesia, es que gente perdida le importa a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. Y cuando perdemos ese primer amor, nos olvidamos de lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad?, a través de nosotros. Nos convertimos entonces en yo. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué yo necesito para mí? Y nos olvidamos de lo que están perdidos. Esta quizás es una verdad fundamental, un valor fundamental, esencial en nuestra fe. Gente perdida le importa a Dios. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si decimos que Jesucristo está viviendo a través de mí, ese debe ser mi norte. Él quiere que ellos sean salvados. Eso está en la agenda de Dios. Y yo quiero que tú te tornes al de al lado y se lo recuerdes.
Díselo, dile, gente perdida, le importa a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. Él quiere que ellos sean rescatados, gloria a Dios. Que nuestra misión como iglesia es buscar al perdido. Nuestra misión con la iglesia es buscar, que eso no es una obligación, no es algo que está ajeno de mí o extraño de mí, sino que es producto de esa intimidad con el Señor. Fíjate que en la iglesia de Éfeso eso fue lo que sucedió. Dice que Pablo entró, aquí estamos viendo cuando se fundó la iglesia, entró a la sinagoga, habló allí por valentía por 3 meses, discutía acerca del reino de Dios y trataba de convencerlo, pero algunos se llegaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y a diario debatía en la escuela de Tirano. Y fíjate que esa escuela de Tirano fue el centro evangelístico que yo te dije ahorita. Y mira lo próximo que dice. Cuando tú estás lleno del Señor, lo próximo que dice: esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Bien sencillo, porque gente le importa a Dios. Quiere decir que Él comenzó aquí en Éfeso, y comenzamos que todas estas iglesias que se fundaron aquí fue producto que en esa escuela de Tirano venían gente que se convertían, regresaban. Este era un centro y gente venía de estos lugares a la ciudad de Éfeso, allí conocían al Señor y regresaban a sus ciudades y predicaban el Evangelio, porque hay una gran verdad: gente perdida le importa a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, que ellos sean salvados, que ellos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Ese es un valor que no podemos perder. A veces la iglesia se convierte en mí. Yo voy aquí porque me dan buen servicio. No, me voy para la otra iglesia porque me dan servicio mejor. No, nosotros estamos en la iglesia, nos reunimos para adorar al Señor, amamos al Señor, el amor del Señor está en nosotros, y una evidencia que el amor de Dios está contigo es cuando la gente perdida viene a ser primera prioridad en tu vida. Cuando tú ves en tu trabajo y tú ves gente que están desesperados, que tú ves que están sufriendo, y tú tienes la verdad, tú conoces al Salvador, aleluya, y tú quieres hablarle acerca de Cristo Jesús, y tú oras por ellos, y tú dices: Señor, dame la oportunidad para poder hablarle del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque gente perdida le importa a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. Eso está en la prioridad del Señor, aleluya. Y yo quisiera en este momento, gloria a Dios, poder presentar un video. Puede que paguen las luces. Y este video se lo quiero introducir. Es de el hijo de un misionero que murió, su papá murió en Vietnam, en la guerra, en 1968, en aquella famosa ofensiva de Vietnam del Norte. Él es un almirante ahora, ¿verdad? Está hablando, nació en el 48. Y el papá murió en el 68. Y oigan este testimonio acerca de la importancia de los perdidos. Es en inglés, pero van a tener las palabras en español. I'm Tim Ziemer, the son of Robert Ziemer, one of the missionaries that was martyred in Vietnam. My father was a good man. He was very passionate. He had a great sense of humor. He would often laugh with a full body laugh, and that would just trigger everyone else. He would often refer to his call, this compelling urge that he felt to go to overseas ministry. And he at one point said that he felt that call was as strong as his call to faith when he realized what God's grace had done in his life. My mom and dad went to the mission field in 1947. I was 6 months old. After they got to the mission field, it became clear that training was necessary. And so from their ministry, a Bible school was started. My father realized there was no scripture in the language of the Rade people. So I recall as a kid walking through the dining room, where in the evenings he'd have the pressure lantern on, and he'd have the French and the Vietnamese and the English Bible, and he was
working through and translating scripture from those 3 or 4 languages into the local dialect. They were preachers and teachers, but they spent a lot of their time in what we call today now medical development, helping many of the folks who had leprosy and other tropical diseases through the mission hospital. In 1968, the North Vietnamese committed themselves to a conventional attack. This was unprecedented, and our provincial capital of Bang My Thuot was one of the provincial capitals that was attacked. Because so many of the pastors and teachers who were Christians tended to be the educated ones, they became targeted by the communists. Folks weren't prepared for that high level of attack, and as a result, the mission compound was caught in the middle of a crossfire between the communists and the South Vietnamese forces. The missionaries decided it was very important to at least have some place that they could hide in, and so they dug out a makeshift bunker in an old garbage pit. The U.S. Army sent a couple helicopters to see if they could fly in there and drop in and whisk them away, but the firing was so intense that they couldn't jeopardize the safety of the crew. My father, realizing that somebody needed to do something, left the bunker to try to negotiate some sort of consideration for the release of people. We don't really know what happened, but one of the North Vietnamese soldiers shot him with his AK-47 rifle and left him to die in the dust of the compound. And then they threw a couple hand grenades into the bunker, and that killed Ed and Ruth Thompson. My mother was the only survivor. She had 18 hand grenade wounds. Her eardrums were punctured from the explosion. The communists ordered her out of the bunker. She tried to play dead, but they saw her breathing, and then told her to march off the compound. And she saw my dad lying there. He was still breathing, and she tried to go to him, but they didn't give her permission to do that. That still haunts her to this day. She was taken off the compound and held prisoner. The South Vietnamese and the U.S. Army counterattacked, and the communists left. They virtually left my mom by the side of the road, kind of dumped her there because they thought she was going to die. The reality of that news was something that didn't shock me. The whole nature of the situation, you knew that in any day something terrible could happen. But still, when you get the word of something like that happens, just like any other family member, when there's a unexpected death or tragedy, it's a pretty sobering reality. I think anytime there's a death in a family, it's a life-changing event. And frankly, I don't think you ever stop working through it. Even though I fully understood their commitment, and I was a Christian, there's still a human reaction that keys right into the why question. Why, God, would you allow this to happen? Because they were there to help build the church. It really wasn't until I spent some time observing how my mother reacted to it and responded to it that helped crystallize in my mind that there was more to the story than just the incident. I've never heard her second guess. She reflects back to those days as the highlight of her days, serving in Vietnam. Regardless of the circumstances, if we just claim the truth of what the Bible tells us, we can see things a bit more clearly. I would say observing my parents as missionaries has influenced my entire life. What it's done is it's given me a focus of what service is all about. God had a plan. And it's encouraging to see how He used, in this case, 7 missionaries to go and build up this mission station, to set up a Bible school, translate the Scripture, build the church, and give then the church the roots it needed to endure
virtually 20 to 30 years of severe persecution. It's not the building, it's the people. And what's encouraging is that through all of that persecution, God has moved people, given them the courage, the passion, the conviction to stand up and follow Him. I can't say I look back with joy, but I can look back with peace and contentment that God is at work using individuals like you and me to accomplish His purposes. Me gusta la parte que dice, yo no veo con gozo lo que pasó, pero tengo paz y contentamiento. Estamos hablando de un almirante, ¿no?, que ha sido en su vida una persona exitosa. Y fíjense que todo era, que tenía ese llamado, era tan fuerte como el llamado cuando me convertí a Cristo. Y la razón es porque gente perdida le importa a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y ese debe ser nuestro norte como iglesia, gloria a Dios. Saber que la gente perdida le importa al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, noten que ante esta situación, el próximo paso es la solución. Gloria a Dios. Recuerda de dónde has caído. El recuerdo puede ser muchas veces el primer paso hacia el regreso. Recordar lo que teníamos antes en el Señor y por alguna razón lo hemos dejado perder, ¿verdad? Es lo primero que debemos hacer. Fue lo primero que hizo el hijo pródigo, luego de haber malgastado la fortuna que el padre le había dado en buena vida en un lugar lejano. Y fíjense que la Escritura dice que en ese lugar lejano, lo dice claramente, volviendo en sí, volvió en sí. Dice la Escritura, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, que para volver a la casa del Padre, para tener la bendición del Padre, tenemos que volver. Recuerda tu devoción al Señor. Recuerda aquellos tiempos que tú sacabas con el Señor, que la presencia del Señor era tan palpable, que tenías esa intimidad. Esa intimidad que a veces uno mira y era inocente, ¿verdad? Tu único deseo era estar con el Señor. No venías para pedirle, no venías con una agenda, venías para estar con el Señor. ¿Creías la Biblia? ¿La creías? Punto. No había que buscar comentarios exegéticos. No, tú leías la Escritura y tú la creías. Y veías que Dios te estaba llamando. Y tu único propósito era agradar al Señor. Y quizás si te acuerdas bien, tú le hablabas a todos de Cristo. No importa dónde tú ibas, tú le hablabas del Señor. Y no es porque tú tuvieras un plan o una estrategia, simplemente salía de ti. Era un desborde de esa presencia del Señor. Había un gloria a Dios y un aleluya cuando le contabas a otro en tu trabajo que no conocía al Señor en la escuela. Ese gloria a Dios y aleluya salía espontáneamente, no te abochornaba. Tenías al Señor en tu corazón, aleluya. ¿Por qué? Porque en aquel momento tú sabías que gente perdida le importaba a Dios. Él quiere que ellos sean salvados. Entonces nos dice en segundo lugar, arrepiéntete. Arrepiéntete. Cuando descubrimos que algo se ha echado a perder, tenemos que tener más que una reacción. En muchas ocasiones, a veces cuando nos encontramos en esto, pues debemos aceptarlo, no echarle la culpa a otro, no decir, bueno, pero si en esa iglesia no hubiesen tratado como me trataron, o en aquella situación de lo que me pasó, o lo que sea, no le echen la culpa a otros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Y a veces decimos ese pasaje, no hay nada que nos pueda separar del amor. Pero el único que se puede separar es tú, soy yo. Que nos separamos, no hay circunstancias
circunstancia que nos separe del amor de Dios. No hay maldad, no hay cosa que se levante en contra. Yo me agarro de mi Cristo y mi Cristo no me deja salir de sus manos. Gloria a Dios. Y reconocerlo, lo dañé. Empecé a mirar otras cosas. Dejé que otras cosas tomaran control de mi vida. Y dejar este resentimiento de echarle la culpa a otro y de decir yo pude haber llegado lejos o yo pude haber sido utilizado por el Señor. No, olvídate. Mira, si Dios tiene ese plan para con tu vida, no importa en el momento que tú te encarriles de nuevo, nuestro Dios es poderoso para hacerlo cumplir en tu vida. Aleluya. Él no tiene que cambiar el plan. Él no dice, bueno, ese era el plan cuando tenías 20, pero ahora que tienes 35, pues entonces ahora tengo que cambiar el plan. No, Dios es poderoso para cumplirlo, por eso Él es Dios. Aleluya. Y tenemos que arrepentirnos. Y Él está diciendo, arrepiéntanse, ¿verdad? Es reconocer que nosotros tenemos la culpa, simplemente hecho, y sentir dolor por ello. No duele. No es arrepentimiento porque me conviene para evitarme el regaño, no. Es arrepentimiento con dolor. Nos duele que le hayamos fallado al Señor, aleluya. Y por eso es que tú notas el hijo pródigo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es una actitud de seguimiento, no es quedarnos de lo que pudo ser, sino movernos. Y lo más difícil del arrepentimiento es aceptar la responsabilidad personal de nuestro fracaso. Fuimos nosotros, gloria sea el nombre de Dios, porque una vez que se acepta la responsabilidad, entonces el dolor piadoso sigue, nos sentimos mal. Pero hay un rescate de nuestro Dios que nos tiende la mano y nos dice, ven, gloria a Dios, aleluya. Y fíjense que en tercer lugar dice, y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Ven? Luego que sufres ese dolor por el arrepentimiento, entonces tú vuelves a hacer. Entrégate a la gracia de Dios. Entrégate a las manos del Señor. No trates de tú de tener un plan y no empieces a hacer promesas que a veces, y te prometo que no lo voy a hacer. Y te prometo que no, vas a volver a fallar. Es la gracia de Dios en ti la que te levanta, aleluya. Es la que te permite seguir adelante. Renuncia a todo, renuncia a tus méritos, gloria a Dios. Entrégate completamente en las manos del Señor, aleluya. Y deja que el Señor obre, deja que el Señor te dirija. Tú sabes cuál es el norte, tú sabes. Y comienza a hacer en fe, vuelve a hacer las cosas. Comienza a abrir la palabra, comienza a orar. Independientemente que sientas algo, no. Tú dices, Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero esa presencia del Espíritu Santo. Y abre la Escritura y comienza a leerla. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y comienza a alabar al Dios del cielo. Gloria sea el nombre del Señor. Comienza a hacer las cosas que tú hacías. Quizás no hay una emoción, un sentimiento como antes, pero si tú te mantienes firme, eso vendrá nuevamente, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios va a estar en tu vida. Aleluya. Fíjate que la prueba del arrepentimiento es una vida cambiada, ¿verdad? Por nuestro esfuerzo y con la colaboración de parte de Dios. Y entonces termina diciendo, para terminar, el que tenga oídos. El versículo 6 lo brincamos porque le digo, lo vamos a verlo más tarde en otra iglesia. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, gloria a Dios, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y hablando de intimidad, no hay mayor intimidad que esa. Ustedes saben la historia. Habían dos árboles y el hombre comió del árbol que no era correcto, ¿verdad? Y al comer del árbol que no era correcto trajo lo que hay en el mundo en el día de hoy. Pero gloria a Dios que al final de los tiempos, en el libro de Apocalipsis, ese árbol va a ser restituido de nuevo. Y vamos a tener esa bendición de parte del Señor. Al que venza, al que trabaje duro, al que se arrepienta, al que vuelva a hacer las primeras obras, al que espere en el Señor, nos espera la mayor intimidad cuando estemos con el Señor en el cielo. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Gente perdida le importa a Dios. Gente perdida es producto de ese amor que yo tengo, gloria a Dios, que yo tengo en mi vida, que el Señor ha puesto en mí. Vamos.